8%. And my concern is, would an increase in interest rates in anywhere begin to slow down that rise or indeed reverse it? So like you and I think like everyone, we think wages moving up is generally a good thing. But if you look back through history, there are times when wages have moved up in a way that has fostered persistent inflation, and that hurts everyone. It particularly hurts people on fixed incomes. So we don't see that right now, but we do see these are the biggest wage increases in decades, and so we're watching carefully. And to the extent we are looking at this year, what we see is an economy where the labor market is recovering incredibly rapidly, really beginning around the middle of last year. The unemployment rate's been dropping at more than 0.3% per month since last June. It's now below 4%, which is pretty close to half-century lows. So that part of the employment market is doing very well. Meanwhile, inflation is running very well, very far above our target. And what that's telling us is that the economy no longer needs or wants the very highly accommodative policies that we've had in place to deal with the pandemic and the aftermath. So that's what that's Muy buenos really días, about. mis amigos y amigas. Espero que la estén pasando increíblemente. Aquí tenemos a Jerome Powell. En este momento está hablando. Buenos días. Aquí estamos en una apertura más de la bolsa de valores. Espero que la estén pasando increíblemente. Ahorita tenemos a Jerome Powell que nos está platicando y pues podemos ver que el mercado ha tomado, podemos decir, un sentimiento mixto. ¿Okay? Yo en lo personal, como había yo puesto en lo que es el título, Vendi Lucid, ok, no vendí todo, voy a estar mostrando mi posición, ok, qué es lo que estoy haciendo. Ahorita, como ustedes saben, estoy, podemos decir, construyendo mi posición bien en lo que es Virgin Galactic. Entonces, vamos a hablar sobre ciertos movimientos, porque para Lucid vienen ciertos catalíticos ahorita. Entonces, yo en lo personal decidí vender una parte ahorita que subió, ok, otra que estaba subiendo, pero decidí pues sacar unas ganancias. Como siempre, no es malo sacar ganancias y lo hicimos. Y vamos a estar hablando sobre el tema porque tenemos que saber que viene un catalítico fuerte para Lucid el 19 de lo que es este mes. Pero ante todo vamos a escuchar un poquito a Jerome Powell, vamos a hablar lo que él está diciendo y después vamos a ir a nuestra apertura del mercado. Espero que la estén pasando increíblemente. Escuchemos un poquito lo que es el en vivo de lo que está sucediendo ahorita. Vamos. Chips, which is a result of the pandemic. These are supply issues. So to what extent will your dealing with demand help supply? Or maybe that's the real problem. No, it really won't. We really can't directly affect supply side conditions. And that's why I mentioned this really is a problem both of very strong elevated demand, particularly in a part of the economy, the goods sector, the durable goods sector, things like washing machines and cars and all of the things that people bought during the course of the pandemic when they couldn't spend money on travel and services. That's where spending is running at a level. Bueno, en este momento está siendo cuestionado, okay, de ciertos puntos de lo que está sucediendo. Yo creo que ahorita esto es importante, pero lo más importante va a ser mañana. Okay, los datos del CPI. Aquí nos vamos a dar cuenta si la inflación sigue todavía fuerte o podemos encontrar un punto en cual se neutraliza y después de ahí comienza a caer. Entonces podemos ver eso, aunque yo en lo personal yo pienso que sí vamos a ver datos más arriba. Ok, y esto puede llegar hasta en lo que es en marzo. Entonces vamos aquí, mientras hablan aquí, vamos a ver cómo estamos en la bolsa de valores. Ok, los tres índices ya están. S&P 500 cayó, están rojos a menos 0.45, Dow Jones menos 0.55, Nasdaq menos 0.21. Aquí estamos, vamos a ver cómo estamos. Customer Martin está en 1.39, Ford 23.58, EPCO 9.36, Costco 11.511, Chewy 51.43,
The World está a 57.72. Estamos aquí. Coinbase Global 223.71. ChargePoint 15.90. Wow, ChargePoint 15.96. SP 500 463. Aurora Innovation 8.21. Bank of America 49.14. DocuSign 141.87. Excela 0.66. Society Pass 8.10. Walt Disney 156.03. PayPal está 185.68. Wind Resort 84.19. Lemonade está 37.43. Boeing 211.85. Robinhood está 16.18. Ok, está mejor a lo que estaba ayer. Lo vimos en los $14. DraftKings está 26.06. Vamos a ver aquí. Foot Locker 41.71. Zona Group está 7.98. Macy's 25.72, Alibaba 133.73, Carnival 21.56. Está muy bien Carnival. Rivian $83. Lowe's 256.24. Home Depot está a 386.62. Tattoo Chef 14.10. AMC 22.78. Virgin Galactic aquí ya está cayendo, soltando 12.14. NIO está 29.77. Pfizer, Moderna 221.63. Johnson Johnson 170.94. Tesla 1047. Vamos a ver aquí. Apple 171.11. GameStop está 131.03. Roblox 87.55. Warhorse Group $4. Lucid está 43.43. Ya vimos cómo ya está comenzando a ceder Lucid. Y Wish 2.69. Vamos a ver nuestras posiciones. Aquí estamos. Yo vendí lo que fue Lucid Motors, vendí 2,000 acciones. Ahorita tengo aproximadamente $71,000 así de lo que vendí, en lo que vamos a estar aquí mordiendo. Ahora, ¿por qué vendí? Miren, vamos a hablar un poquito porque tenemos que ver ciertas cuestiones. A mí, en lo personal, yo vendo cuando hay ganancias, No soy de las personas que, pues, sí venden todo, ¿no? Dejo soldaditos, dejé mis 2,000 soldaditos. Y estos 2,000 soldaditos, pues, son gratis, podemos decir, porque todo ha generado ganancias. Y esto es lo bueno de comenzar en las acciones antes que exploten, ¿verdad? Ahora, yo dejé 2,000 soldaditos. Porque sí, esta acción puede explotar. Yo espero que sí. Pero sí viene varios catalíticos que en lo personal, pues prefiero tener dinerito en mano para volver a recomprar, o dos a invertir a posiciones que estoy mejorando. Como Virgin Galactic, como Aurora y como SoStroke. Entonces voy movilizando mi dinero en acciones que sí están sufriendo bastante. Porque ¿qué es lo que pasa? Si Lucid Group llega a venir y comenzar a ceder mucho por los catalíticos que vienen, que por eso suscríbanse al canal, denle me gusta al video, porque aquí yo les hago videos de lo que posiblemente pueda venir, porque aquí me gusta siempre analizar, Ahora aquí hice un video de una fecha importante para Lucid, que es este 19 de enero, en cual ciertos inversores que son el blue chips, inversores van a poder venir y vender sus acciones una vez más, similar a lo que pasó en lo que fue septiembre. Entonces quiere decir que podamos ver otra vez una medio caídita. No espero ver a Lucid tan abajo, pero puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo vengo y mejor que hago, me aseguro, aseguro. Ahorita estaba en la alza. Yo cuando mis sell calls vinieron y se expiraron, lo que fue hace como un mes, mi posición se vendió a $40, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Yo vine y volví a recomprar las 2,000 acciones que quise comprar, las volví a comprar a 37. Entonces, ¿qué quiere decir? Esas mismas las volví a vender.
Me quedé con las que me quedé al final originalmente, pero esas mismas, las que compré a 37 porque se habían vendido a 40, las que compré a 37 las volví a vender ahorita y las vendí a 42. Esto quiere decir que sí le saqué casi $5 por cada acción. Entonces, en pocas palabras, le hice un short. ¿Ok? Ahora, si vuelve a caer otra vez a lo que es 37, vuelvo a comprar. ¿Okay? Esto es así. Ahora sí, no, igual lo voy a reinvertir en posiciones que yo quería. Ahora, Virgin Galactic, vamos a venir aquí porque yo había dicho que quería tener lo que son 16 a 14,000, a saber, tengo 14,800 acciones, pues al final de todo quería tener yo 16,700, ok, pero vamos a cuadrar el número, vamos a comprar lo que es al final 17,000 acciones, ok, entonces significa tengo 14,800, vamos a comprar 2,200 acciones, eso sí lo vamos a comprar de un solo, no las voy a comprar por partes, vamos a comprarlos de un solo. Aquí, cachín, vamos a ver cuánto dinero aquí. Aquí sí manejamos dinero de verdad. Dice. Vamos a ver aquí, buy. Y son 2,000, ¿qué? Dije 2,200 acciones. 2,200 acciones. Ok, aquí son $26,664. Aquí lo van a ver ya que va a cambiar en la pantalla. Vamos a comprar esto. Ahora no lo estoy comprando por partes porque esto es completar mi meta. Usualmente me gusta comprar por partes, pero realmente tengo mucho más dinero para comprar y mejorar el precio. Entonces, buy, vamos a ver 2,200 y al final de todo vamos a cuadrar con 17,000 acciones. Vamos a ver aquí y vamos a mandarlo. Perfecto. Aquí estamos. Ya compramos la Lucid. Aquí se va a mejorar. Y vamos a ver. En cualquier momento debería de aparecer. Ahí estamos. Ya estamos aquí. Tenemos $200,000 en Virgin Galactic. Ahora, como siempre, mis amigos y amigas, nunca compren o vendan una acción porque lo vean en un video. Siempre analicen y estudien antes de hacerlo. Esto solamente es entretenimiento. Que yo lo estoy haciendo no significa que lo hagan. Yo puedo perder el dinero en cualquier momento. Entonces, siempre analicen y estudien antes de hacer cualquier movimiento. Recuerden que el dinero se cuida como un bebé, ¿ok? Y esto lo digo porque es así, cuídenlo como un bebé. Siempre hay que cuidar bien el dinero como un bebé. Y nunca inviertan más de lo que puedan venir y perder en la bolsa de valores. Ahora ya compramos, ya sobre... Y esto era mi meta. Miren, ahorita estoy, podemos decir, por abajo de los ya $15. ¿Ok? Entonces siempre me han mantenido bastante cerca. Ahora yo no estoy comprando más. No estoy comprando más ahorita Virgin. Si llega a caer otra vez por debajo de los 11, 10, voy a seguir comprando. Ahí automáticamente siempre tengo dinero ahí, ok, reservado. Lo que sí es que vamos a comprar aquí Aurora, porque Aurora sí mi precio average está algo alto. Entonces vamos a componer Aurora. Vamos a ver aquí, estamos aquí en Aurora. Vamos a ver y vamos a saber. Vamos a comprar lo que son, tengo 550 acciones. Vamos a comprar 350 acciones. Vaya Aurora y ahí estamos. Entonces ahorita compramos lo que son 350 acciones. Ya tenemos 900. Logré bajar mi average price a 10.37, que no está mal. ¿Saben qué? Voy a comprar 100 más para completar los 1000. Para estar un número completo, ¿verdad? Los 1000 de Aurora. A ver aquí. Ahora recuérdense, esto solamente es entretenimiento. Vamos a ver. Y Sostrock, estoy en que 4.51 es mi average price en Sostrock. Entonces vamos a comprar aquí lo que es buy. Vamos a comprar aquí 1000 acciones. ¿Cuánto es 1000 acciones? Son 2,000. Okay, vamos a comprar 1000 acciones de Sostrock. Y ahí estamos. Okay, y estamos aquí. Ahora, no, digamos, en lo que yo vendí ni siquiera gasté lo que es el 25-30%. Okay, porque estoy dejando el otro porcentaje por si los datos de mañana no son buenos. Si no son buenos, yo espero que sí las acciones caigan más y vamos a tener más dinero para comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no me estoy gastando todo el dinero.
sino que estoy mejorando posiciones que pues ya estaban en rojo, ¿ok? Saqué ganancias de algo que estaba bastante positivo, que hay un riesgo y pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana. No me gasté todo el dinero que vendí por lo mismo, porque mañana yo espero que pues sea posiblemente un día rojo y si no lo es, mejoré mis posiciones. Entonces podemos decir un pros, ¿ok? Ahora, en esto, muchos me preguntaban, pero ¿cómo vendiste Lucid Group? Porque recuérdense que yo notifico mis movimientos en lo que es nuestro Discord. Entonces, si no han venido y unido a nuestro Discord, únanse. Aquí está lo que es nuestro link. Bueno, hay dos links. Este es en nuestro Discord y este es el link de donde ustedes van a recibir 5 estrategias cómo logré mis metas y también notificaciones. De todo lo que viene ahorita nuevo, vienen mis cursos y también viene lo que es ahorita voy a estar preparando taxes. Entonces, la información de cómo voy a trabajar los taxes. Habiendo dicho eso, yo notifiqué y me preguntó cómo es que yo había vendido esta posición sin así tenía yo sell calls. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que mis sell calls, como los posicioné bien, estaba yo ganando dinero. Entonces, cuando uno le está ganando dinero a los sell calls, uno puede venir y pues de una u otra forma recomprarlos. Okay, pero ahora uno los compra a un precio mejor. Quiere decir que yo le estoy ganando. Entonces, por eso me convenía comprar los sell calls. Solo compré los que iba yo a venir y utilizar para vender. Entonces, pocas palabras, si yo iba a ir a vender lo que son 2,000 acciones, compraba los 20 contratos de sell calls. Okay, entonces los compraba, pero igual yo los compraba mejor precio porque ahora yo le estaba ganando. Entonces, me gané el dinero de los sell calls y después vine yo y vendí. Y como yo pues estaba ganando casi $5 por acción, entonces le gané como $7 por acción y ahorita lo estoy reutilizando en posiciones que pienso que puedan venir y crecer más, ¿ok? Y siempre mantengo lo que son mis soldados en Lucid, ¿ok? Son 2,000 soldados que me pueden producir mucho dinero. Si Lucid despega y se va a precios, aunque se va a la mitad de lo que vale Tesla, digamos, ejemplo, 2,000 acciones son 2,000 acciones. Entonces siempre nos estamos bien posicionados y estamos distribuyendo en otras que pienso que también tengan futuro. Ahora comencemos aquí a ver cómo sigue Jerome Powell, ¿okay? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Vamos a pasar aquí. Hicimos nuestros movimientos, ahora vamos a ver. Public digital currency. So the report really is ready to go, and I would expect we will drop it. I hate to say it again in coming weeks, but it really is in a situation where it's ready to go. The fall for us, given changes in monetary policy and other things going on, it was hard we didn't get it quite to where we needed to get it, but it's effectively there now. And I will tell you, it's within weeks we will be publishing it. And by the way, it's more going to be an exercise in asking questions and seeking input from the public rather than taking a lot of positions on various issues, although we do take some positions. All right, thank you. Well, as I hope that you'll be able to meet this couple of weeks projection. As you know, I've been asking you and the other members of the Fed about this for a long time, and I really do believe it's time that the Fed release this report so that we can engage in the further discussion of it. I want to also, with the rest of my time, go back to the issue of inflation. I know you've talked about it a lot with us this morning. In response to my questioning about inflation last November, you confirmed that inflationary pressures would certainly last in through the middle of this year, of this coming year. What do you now expect with the time we've seen since you last answered these questions in front of the committee? What do you now expect inflationary pressures to look like throughout this year? I wouldn't say things have changed much on that front since last November. I think that inflationary pressures do seem to be on track to last well into the middle of next year. And if they last longer than that, then I'll just say that our policy will continue to adapt. Our policy has been adapting to this, for some months. But if inflation is going to last longer, then that would potentially imply more risk of its persistence and ultimately becoming entrenched, and our policy will respond accordingly.
Bueno, este es un punto que sí tenemos que subrayar porque habla mucho de lo que yo pues les estaba comentando, que ellos también, lo que es la Fed, espera que la inflación pues no va a comenzar a bajar hasta mediados del otro año, de este año, perdón. Entonces, era lo mismo que les decía yo en lo personal sí no espero ver números bajos ahorita, y igual la Fed. La Fed en este momento está esperando que baje lo que es la inflación, pero hasta mediados de este año. Y era lo que decía, tipo marzo, abril, podamos ya ver ese punto que estamos esperando y después de allí ya vayamos pues en bajada. Pero en este momento sí estamos pues en la expectativa de que encontremos un 7.1% de inflación. Pero esto sería, podemos decir, lo no mejor quiero decir, pero estaría bien más alto de eso pueda venir y pues mover más el mercado. Entonces sigamos aquí escuchando qué es lo que dice y seguimos aquí. Could you just discuss I know you can't predict with specificity what the Fed would do, but could you discuss what you expect interest rates to look like as you utilize that tool? Sure. So I think to your point, we're at a place where unemployment is now very low, historically low, and inflation is well above target, and the economy no longer needs this very highly accommodative stance of policy. And I would expect that this year, 2022, will be a year in which we take steps toward normalization. That will involve raising the federal funds rate. That will involve ending asset purchases in March. And perhaps later this year, depending on the run of things, we would also see ourselves beginning to allow the balance sheet to shrink. So that's what I think that's the broad picture of what I see happening. The committee hasn't made any decisions about the timing of any of that, and I think we're going to have to be both humble and a bit nimble here. If you go back and look at where we were a year ago today in the economy, vaccines were arriving. I think that in my thinking there was the idea that'll really help us get past the pandemic, and it has helped a lot, but yet we're at all-time record cases and approaching record hospitalizations nationally. So the thing has stayed with us longer, and I think we're going to have to be open to the changing environment, and monetary policy is going to have to adapt. Bueno, esta es muy buena forma de responder porque le está diciendo cómo es que ve la Fed viniendo y haciendo los cambios este año. Y pues lo está diciendo muy bien Jerome Powell, que está indicando que pues sí, ven que la economía pues se está recuperando y así mismo pues tiene que cambiar las políticas la Fed para también combatir la inflación. Pero estos cambios que vienen, como ya sabemos, la alza de intereses, no significa que pues estén sujetos a ya una fecha. Entonces, en pocas palabras, pues no hay una fecha específica cuándo van a venir y subir los intereses. ¿Okay? Es algo que pues ellos siguen evaluando todo lo que está sucediendo para poder tomar las mejores decisiones. Esto significa también que si pues la variante comienza a dar más fuerte, puedan venir y pues aplazar las fechas. Entonces, esto creo que el mercado lo va a tomar en una forma pues bien, porque no es como que van a venir y ya, sino que también están evaluando lo que está pasando, porque aún podemos decir que estamos en lo que es esta pandemia, ¿ok? Y ahorita lo que son los casos de COVID están subiendo. Ahorita tenemos a lo que es la nueva variante que está bastante fuerte. Entonces, quiera o no, pues lo que está dando a entender es que sea lo que esté pasando o lo están considerando antes de tomar una decisión. Pero sí están viendo que los mercados están respondiendo bien y ya no es necesario una política tan suave como la que tenían, en cual estábamos casi en 0% de intereses. Entonces, por eso es que está diciendo que sí van a haber cambios este 2022, pero no es que los tengan alineados a decir qué fecha. Me gustó cómo la respondió. Siento que es una forma de responderlo en cual muchos inversores lo pueden ver un positivo. Seguimos aquí viendo un poquito más y vamos a seguir aquí con nuestro en vivo de la apertura del mercado. Ya hicimos nuestros movimientos, estoy monitoreando, entonces vamos a comprar un poquito más si me gustan los precios y seguimos ahí, sigamos. Projections of interest rates, they're individual projections, they're not a committee plan or anything like that. But broadly speaking, all members of the committee see interest rate increases coming this year. The median was 3.
But that's going to depend on data. It's going to depend on the progress we see on the supply side, the progress we see on inflation. And we honestly don't know. There's risk on both sides, really, on growth and potentially on inflation as well. So we're going to have to be just very attentive to what's happening in the economy and willing to adapt pretty nimbly our policy as we go through the year. Thank you, Senator Crapo. Senator Tester from Montana is recognized. Yeah, thank you, Mr. Chairman. I don't know if there's any way to turn that mic down, but that was almost painful. I mean, it was tough. Not your questions, Crapo, just the intensity. First of all, Chairman Powell, I want to thank you for your willingness to serve. I appreciate your work that you've done working with the Federal Reserve Board throughout the health and economic crisis that we found ourselves in. And just to say, as many have said before me, we appreciate your steady hand. Mientras tanto, vamos a venir statement, y vamos a comenzar a ver cómo están las criptomonedas. Aquí viendo, vamos a ver aquí las criptomonedas, cómo estamos. Criptomonedas, miramos a Bitcoin 41.934, Ethereum 3.137, Tether $1, BMC 453, USD Coin $1, Solana está a 137.52, Cardano 1.16, XRP 0.74, Terra 71.40, Polkadot 24.76, Avalanche 86.78, Dogecoin está a 0.15, Polygon 2.24 y Shiba Inu está a 27.31. Ha estado sufriendo Shiba Inu. Todo lo que está viendo aquí. Sigamos viendo un poquito cómo vamos aquí con Jerome Powell. Recordémonos, mañana es el día de CPI. Ok, mañana es a 5 a.m. vamos a ver estos datos. Entonces, muy posible vamos a levantarnos y comenzar a ver o un mercado muy rojo o un mercado muy verde. Todo depende, ok. Yo en lo personal, como les había dicho, yo vendí algo de posición, ok. Me estoy preparando y pues al final de todo eso es así, ok. Yo creo que a veces uno, podemos decir, vende cuando está en rojo y cuando estamos en verde en positivos, pues nos sacamos ganancias. Y esto pues sí, es bueno siempre dejar soldaditos. Y siempre lo he dicho, debemos dejar soldados. Si sube, que suban los soldaditos, ¿verdad? Pero si cae, uno es en el momento de comprar. Entonces yo en lo personal, yo veo algo de catalíticos, ok. Ya mejoré mi posición. Ya podemos decir ahorita que Burnian tengo 17,000 acciones. Ahora logré mi meta. Ahora recuerden, hermanos, que todo es de metas. Al final de todo, yo hice un video aquí en cual hablaba sobre mi meta de $1 millón que yo quiero tratar de mostrar aquí en este canal, ¿ok? Pues yo no he visto así un canal de videos en español que pues muestren $1 millón en lo que es una posición. Ahora en un canal en español no lo he visto y lo vamos a tratar de hacer. Puedo equivocarme, tal vez no he visto alguno, pero si hay alguno pues me dicen, pero yo no he visto a nadie que muestre $1 millón en una sola posición en un canal de español. Entonces vamos a tratar de hacerlo y lo vamos a hacer con Virgin Galactic. Ahora, ahorita en este momento tenemos lo que son, a saber, 17,000 acciones, ¿ok? Si llegara esas 17,000 acciones a lo que es, vamos a ver aquí, 17,000 acciones a lo que es $60, tuviéramos $1,020,000. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahorita ya estamos posicionados. Y la idea es, como les digo, amigos y amigas, poner las metas. Ahora, puede hacer que no pase esto, puede perder el dinero, ¿ok? Pero por lo menos lo intentamos. Y esta es una idea que pues es algo que tenemos que verlo. Vale la pena intentarlo. El que no intenta no puede saber qué es lo que hubiera pasado. Ahora, yo en lo personal prefiero decir, bueno, lo intenté, no lo logré, no pude hacerlo. Bueno, así es, así pasa, ¿verdad? O puedo decir, lo intenté y pues me funcionó. Qué bueno. Vamos a comparar lo que es de que vi un lote en la playa que quiero comprar ahí en Guatemala. Está enfrente de la playa. Y dije yo, bueno, si me sale este movimiento que quiero hacer, vamos a sacar ciertas ganancias, porque me gusta sacar ganancias. Nosotros sacamos una casa de lo que es LCID, lo que es Lucid Motors, compramos una propiedad, de ese dinero sacamos ganancias, porque siempre es bueno sacar ganancias. Entonces,
¿qué es lo que queremos hacer con Virgin Galactic? Si llega a subir como espero, pues le voy a sacar ganancias y vamos a comprar lo que es un terreno en la playa. Aquí lo vamos a mostrar. A mí me gusta mostrarles, pero es porque sepan que todo es posible. Todo lo podemos hacer si no lo proponemos, ¿ok? Siempre hay que hacer dedicación y todo, pero todo se puede hacer si no lo proponemos. Sigamos aquí viendo un poquito más. Political considerations like election cycles or particular political parties' views on issues that are outside our mandate. You know, we have to focus on the job Congress has given us, which is maximum employment and price stability, and also the payment system and financial stability and other things. But we've got to do that, and that is what we need to do to justify our continued independence, and we're committed to doing that. Thank you, Mr. Chairman. Senator Tester. Senator Rounds from South Dakota is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, first of all, let me congratulate you again on being selected to serve a second term as the chair of the Federal Reserve, and I do look forward to supporting your nomination. I want to follow up a little bit with regard to the discussion on inflation. And consumer price index rose 6.8% in November. There appears to be a consistency along that line. Part of that you have the opportunity to impact with regard to the demand side. Can you talk to us about your discussions, or at least your analysis, of how much of the inflationary trends we're seeing you have the ability to impact with your monetary policy? So we don't have much ability to affect the supply side. And if you look at where the really big contributors are to the overshoot from inflation, it's in the goods sector still largely, and that's cars, that's new, used, and rental cars. It's appliances and What about food? goods. Food too. Hamburger at over $5 a pound? Yeah, no, and that's not something we can't. I'd say that there are supply side issues there too, as you and I have discussed, but those are really outside the range of our Be fair to say tools. petroleum products as well? Yes. Gas, price of gas at over $5 Yeah. a gallon. Those are items that are supply side. They are not the demand side, and yet That's right. you have a responsibility to try to, or at least your goal is to remain inflation at about 2% or so. Right. But the supply side of this is a significant part of the entire inflationary demand. Fair to say that your focus is on the demand side, not the supply side, correct? That is right. That's correct. So what percent of that inflationary trend, what percent of that are you trying to impact with the demand side monetary policy that you have the ability to impact? It'd be hard to break it down in that way. I would Muy buenas preguntas. Yo creo que le están dando fuerte en las cuestiones de la inflación en los productos, y esto es algo que pues, está pasando. La inflación está súper fuerte. $5 una libra de carne, gasolina sobre los $5 por galón. Okay. Y pues sí, esto lo estamos viendo. Yo creo que yo ahorita cuando me fui a servicio militar, estuve afuera 10 meses, 11 meses aproximadamente. Cuando yo regresé aquí a Los Ángeles, vi un incremento increíble que pues me asombré. Y cómo subió en tan poco tiempo, cómo subieron los precios. Y eso es lo que le están preguntando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo a lo que es la Fed para venir y combatir? Porque sí, está muy fuerte lo que son estas alzas, esta inflación. Y pues esto lo estamos viendo. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que está pasando. ¿Okay? Los principales índices de Wall Street lucharon por encontrar dirección el martes por la mañana, redondeando su línea plana, mientras los inversores esperan el testimonio del presidente de la Reserva Fed, Jerome Powell. Y esto es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que está diciendo Jerome Powell. El mercado, podemos ver aquí un mercado mixto, aunque estamos con los 3 índices rojos. Yo en lo personal, ¿qué es lo que fue lo que hice? Venimos y vendimos algo de posiciones, ¿ok? Lo que estaba yo positivo a espera de mañana. Yo en lo personal espero lo que son unos números de inflación igual altos.
entre un 7.1, un 7.2. Me puedo equivocar, pero yo me estoy preparando para esto. En realidad que me prefiero preparar que estar, hubiera vendido ayer, ¿verdad? Y así nos pasa, así pasa. Uno dice, no, hubiera vendido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Venimos y distribuimos en acciones que tengo rojas, que veo a un muy buen precio. Por si en este momento podemos decir que compramos a Virgin a 12.10, ya estamos ganando lo que compramos. Y logramos bajar nuestro average price a 14.90. Estas son buenas noticias porque ya le bajamos $1 más. Ya estamos entre los 14.90 en average price. Yo en realidad que me voy a mantener aquí firme. Siempre quiero tratar de llegar a ese $13. Pero recordémonos, tengo 17,000 acciones. Entonces entre más acciones uno tiene es más difícil. Aurora compramos y ahorita está subiendo. Y entonces significa que hicimos un buen movimiento. Ya nuestro average price está a 10.16. Ya tenemos 1,000 acciones. Con Aurora sí quiero tratar de aprovechar porque yo veo Aurora fuerte en los siguientes años que vienen. Y igual Stroke ahorita está en un precio pues económico. Cuando comiencen otra vez a girar lo que son los vehículos EVs, se van a ir también los nuevos specs y ahí se va a ir Stroke. Eso es lo que espero. Ahora, como siempre, es un riesgo. Siempre analicen y estudien que yo lo esté haciendo. No significa en ningún momento que lo hagan. Entonces, mucho cuidado. Ahorita, eso sí, estamos en un average price de 4.18. Que si logramos comprar más acciones y logramos romper ese 4, vamos a estar entre los $3, que me mantiene cerca de su precio. Y esa es la idea, uno tratar de mantenerse cerca del precio para poder uno venir, y ya cuando comienza a subir uno se lleva todo la fila para arriba. Que sigamos aquí escuchando lo que dice Jerome Powell, y después vamos a saludar a todos los que se conectaron, a contestarles sus preguntas como lo hacemos todos los días, y después vamos a terminar el en vivo. Vamos allí. Thank you, Mr. Chairman. Senator Warner from Virginia is recognized. Thank you, Mr. Chairman, and Chair Powell, let me join my colleagues on both sides of the aisle in thanking you again for your service. I want to pick up a little bit where my friend Senator Tester left off when he started talking about pre-pandemic economy, pandemic economy, and post-pandemic economy. You said in your testimony that the post-pandemic economy is likely to be different in some respects, and that, quote, the pursuit of the Fed's goals will need to take these differences into account. What are some of those differences? You mentioned we're seeing changes in employment patterns. We may need to see new supply chains. Can you talk a little bit more about, in that post-pandemic economy, what those differences will be, how it affects the Fed's decision-making, and will there be actually any economic indicators that might be have a new emphasis, or even be new economic indicators in this post-pandemic economy? Hopefully we get to. We're just beginning to see this sort of emerging from the fog, so it's all very indefinite. But you mentioned supply chains. The supply chains we had pre-pandemic were very efficient and pretty fragile. And so I think companies, since the very beginning of the pandemic, have been looking at ways to have more robust supply chains that won't be, subject to these kind of disruptions that we've had now for 2 years. That's one. Another I mentioned earlier is labor force participation has been much slower to come back than we had hoped for. The level of employment that's consistent with price stability is something that can evolve over time, and we have to deal with the economy as we find it. Right now, we have very high inflation and wages at multi-decade highs, which are not causing the current inflation at all, but something that we're watching. And we want participation to come back, but it's been quite slow. We have to deal with the fact that it probably will take a long expansion to draw people back into the labor market. Just to speak of two, there are many others. Bueno, uno de los puntos que está hablando también es la participación laboral, ¿okay? Que esto ha retrasado mucho de lo que ellos más esperaban, y en una u otra forma pues sí también está afectando, porque no hay muchos que quieren regresar a trabajar, y esto ya son unos números bastante altos y era más de lo que esperaban ellos, ¿okay? Aunque pues estamos entre medio todavía de la pandemia, y quiero o no, pues es riesgoso también uno exponerse. Recordémonos que pues
hay mucho que uno tiene que ver, ¿verdad? Y es un tema bastante polémico, pero sí la Fed está indicando que pues la participación de labores es algo que pues esperaban que comenzara fuerte y pues está haciendo todo lo opuesto. Pharmaceutical drugs or PPE coming from China, I think some of these changes are going to be permanent. We now at the Congress needs to act to make sure that we don't maintain that dependence, but something I think we're going to need to continue to revisit. I want to come to another topic that you and I have talked about a long time. Out of the pandemic, we saw a disproportionate effect on minority communities. We lost 440,000 black-owned businesses. A lot of the delivery mechanisms that we put in place on the Paycheck Protection Program, well-intentioned, but clearly minority-owned businesses didn't do as well. I'm a big believer, and thank folks on both sides of the aisle. I want to particularly call out my friend Mike Crapo on this. We got a lot of money into the CDFIs and MDIs, but there still remains challenges for these organizations. For example, in light of after the murder of George Floyd, private sectors indicated they were going to put up about $200 billion to help deal with racial wealth gap issues. But we continue to hear that there are a number of entities that might want to, for example, invest in MDIs, minority-owned depository institutions, with no intent of changing control, but they can't make those investments because of potentially triggering that regulation on change of control. I think we're going to need some regulatory review here. I think as well, we need to look at, for example, a non-emergency discount window that would be geared towards CDFIs and MDIs, modeled after the seasonal discount windows that already exist on a non-emergency basis. Can you speak to how you and the Fed can work with me and others on this committee to make sure that CDFIs and MDIs that are going to continue to play, I think, an increasingly important role in serving underserved communities don't get blocked by some of these regulatory barriers? Yeah, so we've talked about this a lot. We're very focused on what we can do to support CDFIs and MDIs. We did see in the recovery from the pandemic, in a number of cases where they were the ones who were there in poor communities delivering credit, and to a great extent. So they were in some cases pretty effective. Nonetheless, so what are we doing? As you know, under ESIP, we've been working with the other banking agencies to make sure that those loans and investments can be made in a way that gives attractive capital treatment. There's a range of things that we're doing. We do want to foster investment in CDFIs and MDIs under the law. And I would just ask that we can continue this offline, but for those entities and private capital that wants to come into these institutions with no intention of trying to take over control, whether we set up a different class of stock or some ability for the private capital to flow into these without triggering the change of control requirements that, frankly, at this point prevents a lot of those investments. So I appreciate what we've worked on so far, but much more to do. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Warner. Senator Tillis is from North Carolina, is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Chair Powell, thank you for being here. You mentioned in your opening statement you committed to regular and frequent contact. I can attest to the fact that you have regularly contacted my office. Bueno, amigos, entonces aquí tenemos a Jerome Powell. Seguimos aquí escuchando lo que ellos están hablando ciertos puntos. Lo que sí tenemos que subrayar que lo que él ha hablado me ha gustado mucho, ¿ok? Porque está diciendo en una u otra forma que sí están dispuestos ellos venir a subir los intereses para este 2022, pero no tienen una fecha específica, y todas las decisiones que están tomando van de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento. En una u otra palabra están diciendo que si la variante sigue fuerte, es muy posible que pues decidan ellos venir y pues a dar un poco más de tiempo. Ahora esto no podemos decir que lo vayan a hacer, pero por lo menos no está poniendo fechas fijas, y esto el mercado lo está tomando muy bien, ¿okay? Aquí estamos viendo, tenemos un mercado mixto, pero algunas acciones están muy bien. Entonces quiere decir que pues sí. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es mañana. Mañana vamos a recibir el CPI 5:30 AM. Entonces es muy posible que mañana nos levantemos con un mercado muy rojo o con un mercado neutral. Todo depende
yo en lo personal, como la Fed, porque esto lo dijo Jerome Powell, no esperan que la inflación comience a bajar hasta mediados de este año, ¿ok? Y esto era lo que yo les conversaba. Yo no espero que estos números sean muy buenos. Entonces, quiera o no, ¿qué es lo que hicimos para todos los que acaban de conectarse? Vendimos a Lucid. Vendí Lucid, ahorita veo que está bien, está en alto. Entonces, ¿qué hicimos? Vendimos 2,000 acciones de Lucid, que aproximadamente unos $80,000, y esto ya lo distribuimos en empresas que pues sí las tengo bien negativas. Dejamos ahí, gastamos como un 40% y dejamos el otro ahí guardadito. Ok, mañana vamos a ver si mañana es un día rojo, pues vamos a recomprar. Así, ¿verdad? Yo vengo y pues sí saco algo de ganancias porque no lo hago cuando está en rojo el mercado. Ok, y ahorita estamos viendo, ahora puede ser que sí lance para arriba y siga subiendo. Qué bien, tengo mis soldaditos. Así siempre les digo a todos los que me siguen, saben qué es lo que significa cuando les digo yo que tengo mis soldaditos ahí. Y así que no vendo todo, que tenemos siempre 2,000 acciones. Ahora, en Virgin Galactic ya tenemos ya 17,000 acciones. Tenemos $208,000. Okay, y esto es lo que tenemos. Ahora mi meta era comprar esta posición y pues ver si esta acción llega a $60, podemos ver $1 millón. Ahora puede ser que no, entonces siempre analicen y estudien. Esto solamente es entretenimiento, puede ser que no llegue. Si no llega, pues por lo menos lo intenté. Entonces ahí mucho ojo. Y estamos aquí, también compramos Aurora, mejoramos un poco el precio de Aurora, estaba entre los $12, entonces ahorita ya estamos entre los 10, que ya es un precio que me gusta. Y también Sunstroke, ahorita estoy entre los 4.18. Entonces compramos estos movimientos. Aquí seguimos siempre lo que es viendo lo que dice la Fed. Entonces aquí seguimos. Vamos a ver un poquito más y después vamos a comenzar a saludar a todos y nos despedimos en este Apertura del Mercado. Part of the things that we're discussing and doing this year. Okay, thank you for that. I should have also mentioned that I look forward to supporting your nomination. Thank you. I want to turn to bank mergers. You know, Senate Bill 2155 gave us the opportunity to do some regulatory tailoring for some of the smaller banks, and I think it was largely successful. Appreciate the bipartisan effort to do it. But I still, you know, bank mergers are one of the most highly regulated transactions that you could go through. It involves the federal regulators, including the Fed, the Department of Justice, and a lot of opportunities for outside interest groups and others to voice their opinions. But I'm getting the sense that moving forward, there may be a trend towards making it more difficult for some of the super regionals and other banks to move through the merger process. I tracked one recently that involved a North Carolina banking institution that seemed to take a bit longer than I thought it would have. So can you give me an assurance that there isn't a sort of increasing bias on the part of the federal regulators to make it more difficult for some of these super regional and smaller banks to actually get through a merger and acquisition process? Or am I missing, is this a trend that I should be concerned with? Or do you believe that the financial regulators are still in a position to allow that ecosystem to continue to evolve, which I personally believe is very important for the viability of the U.S. banking system? So we're still applying the same. The law hasn't changed, and our practices haven't changed. We're still working our way through, the applications that we have in front of us. Okay, and I'll submit a question for the record on the status of the Fed payment system. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Senator Warren from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Chairman. So since President Biden took office, we've added more than 6.4 million jobs, the most jobs that have ever been added to the economy in U.S. history. But over the past few months, families have faced higher prices at the grocery store, at the gas pump. Addressing inflation is one of the Federal Reserve's most important jobs. And if we're going to solve this problem, then we need to understand why it's happening. So if we can, let's start with Econ 101. Chair Powell, in markets with lots of competitors, are companies' profit margins generally likely to stay low? That is, in competitive markets, are profit margins likely to stay steady, modestly above the cost of labor, materials, and capital?
I mean, microeconomics would tell you that all other things equal, you'll compete down to your marginal cost. Good. And in markets with greater concentration and not much competition, are corporations generally able to raise prices and increase profit margins, all else being equal? So the connection between concentration and market power is not as clean as we might think it might be. In some of the industries that have concentrated, there actually has been. Bueno, ahorita la pregunta es muy buena. Le está preguntando sobre la inflación. Recordémonos que podemos decir que uno de los trabajos más fuertes que tiene la Fed es tratar de mantener la inflación, pues bien, y ahorita sí tenemos una inflación alta y le está cuestionando qué es lo que están haciendo y qué es lo que piensan que puede estar causando esta inflación, pues que sí está subiendo increíblemente. Worry about losing your business. In other words, you've lost the discipline that the market imposes. In principle, if you don't have competition and you're a monopolist, yes, you can raise your prices. Okay, and over the past year, we know that prices have risen because of supply chain problems, unexpected shifts in the demand for goods, and even higher labor costs. But if corporations were simply passing along these costs in highly competitive markets, would the company's profit margins have changed much? You know, so many things affect those that calculation. In principle, you could be right, but Well, it's very much not what we're seeing right now. Today, nearly 2 out of 3 of the biggest publicly traded corporations in the country are reporting fatter profit margins than they reported before the pandemic, which doesn't sound like they're just passing along costs. So let me ask you, does that increase in profit margins combined with greater market concentration in industry after industry suggest to you that some corporations may be passing along increased costs and at the same time charging more on top of that to fatten their profit margins? that could be right. It could also just be, though, that demand is incredibly strong and that Wow, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto creo que está para un video, porque muy bien su pregunta. Okay, lo que está indicando es que de una u otra forma, ¿será que hay empresas, que están solo viniendo y de una u otra forma subiendo los precios para lo que es mejorar sus ganancias? Ahora ella está indicando que según su investigación, grandes empresas que están, pues podemos decir, pues públicas, no vamos a decir nombres, pero tampoco no dijo nombres, pero hay empresas grandes públicas que pues ha crecido su nivel de ganancia. Recordémonos que ellos tienen que hacer sus reportes, para eso están los earnings, y pues ahí pueden ver lo que es en estos años, pues en este año específicamente, pues sus ganancias han estado siendo más, y esto puede ser porque le suben los costos y quiera o no, pues igual ellos pueden seguir siguiendo los mismos precios. En pocas formas, solo porque está subiendo la inflación, pues decir, no, vamos a subir nosotros también, cuando realmente no es tan necesario hacerlo. Y esto es lo que le está indicando lo que la senadora a Jerome Powell, que puede hacer que muchas empresas pues estén tomándose ventaja y están subiendo los precios cuando ellos no es necesario que lo hagan, sino que lo están siguiendo acorde a todas las otras demás. Y esto está haciendo que ciertas empresas, ciertas corporaciones grandes, pues estén creciendo más sus margin calls, así que están ganando más dinero en este momento. Y muy interesante, eso sería de ver, para eso siempre es bueno analizar, estudiar, pero ver sus margins, cuánto más están ganando lo que es anualmente. Risk where some unexpected government policy change happens, which could potentially create disruption. Well, the world is running out of time to deal with the climate crisis, and the Fed has an important role to play here, and I hope the Fed will step up. Last thing, Chair Powell, I sent you another letter asking for more information about the Fed's ethics scandal, and I asked for a response by next Monday. Can I receive your assurance that I'll get that response by next Monday?
I'll have to look into the status of that. You'll get either a response or we'll update you on where we are. Okay, I'd like to have a response. Okay, very important. Thank you. Thank you, Mr. Senator Chairman. Kennedy of Louisiana is recognized. Bueno, muy buenas preguntas, ¿verdad? Muy buenas preguntas. Bueno, entonces aquí vamos a seguir, vamos a comenzar a saludar a todos, así como siempre lo hacemos. Hoy tenemos un día mixto, vamos a contestar preguntas. Hoy tenemos un día verde, ciertos puntos los dijo muy bien Jerome Powell, como les decía, el mercado les gustó, eso es lo que estamos esperando, ok, pero mañana es el día punto clave. Recuérdense, a veces el mercado viene y pues les muestra un día hermoso verde y al otro día cuando nos levantamos estamos pues sangrientos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? Yo ya vamos a hablar una vez más qué es lo que yo hice. ¿Okay? Como siempre, esto solo es entretenimiento, pero yo en lo personal saqué ganancias de Lucid. Una vez más, Lucid me ha generado mucho dinero, pero olvidemos el año pasado que gané cientos de miles de dólares en Lucid y pasemos a este año que ya estoy ganando en Lucid. Entonces, le saqué algo de dinero, nos quedamos con 2,000 acciones que siempre dejé mis soldaditos. ¿Qué es lo que hicimos? Reimpartimos en ciertas acciones, ya tenemos ya 17,000 acciones ya en lo que es Virgin Galactic. Ya logramos bajar el precio de lo que teníamos de casi 16 a 14 dólares, que estamos muy bien. Compramos Aurora, ok, ahorita está subiendo, qué bueno, ya bajamos nuestro average price y compramos Ostrock, ok, estos son movimientos. Ahora, de lo que yo vendí, siempre me quedé con dinero, ok, para mañana. Mañana yo espero que pues sí sea un día pues rojo, ok, me puedo equivocar, pero siempre yo tengo dinero por si las dudas, ok. Mañana si los números de inflación sobrepasan 7.2%, creo que sí vamos a ver un día rojo. Entonces por eso es que venimos nosotros y sacamos cash, tenemos dinero, sacamos ganancias y esto es lo que hacemos aquí. Lo invertimos en las que yo pienso que sí. Ya tenemos 17,000 acciones en Virgin Galactic. Recordémonos que Virgin Galactic ahorita con las 17,000 acciones, si llega a 60 dólares Virgin Galactic para este año, que esto es entretenimiento, pero si llega a venir y tener exitosos sus vuelos y llega, podemos decir, ya a cobrar a pasajeros para venir y volar al espacio y llega a ser exitoso, pues puede hacer que la hagamos a 60 dólares. Si es así, vamos a ver aquí el primer $1,000,000 en una sola posición en un canal español, ¿ok? Entonces aquí lo estamos viendo, vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que sí es arreglamos ahorita ciertas posiciones. Y eso es lo que hicimos. Ahora nos quedamos con un 75% del dinero de lo que vendí en lo que es en efectivo. Mañana, si llega a caer, vamos a comprar otra vez más y vamos a mejorar nuestras posiciones. Si Lucid llega a caer otra vez entre los 37, vuelvo a recomprar esas 2,000 acciones una vez más, ¿ok? Ahora si no, pero si llega una vez más, recordémonos, hice un video de catalíticos que vienen para Lucid el 19 de enero. Recordémonos que ciertos inversionistas van a poder vender una vez más su posición, ¿ok? Igual lo que pasó como en septiembre. Entonces siempre suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle me gusta porque aquí me gusta notificarles de informaciones que vienen. Y este 19 de enero ciertos inversionistas van a poder venir y vender, ¿ok? Y esto incluye los fondos de Arabia, ¿ok? Entonces yo no creo que vendan, pero sí puede haber mucha volatilidad acercándonos a esa fecha y yo por sí ya pues podemos decir que le saqué de algo de ganancia. Si llega a caer, le hago un short, la vuelvo a posicionar y después me voy para arriba una vez más con Lucid. Ahora, estos fueron los movimientos que hicimos en este momento. Jerome Powell habló en muy buena manera, entonces podemos ver un mercado mixto, aunque siempre está la duda. Yo creo que es muy posible que al cierre del mercado vengamos que comiencen muchos traders a vender. Entonces mucho ojo, no, a veces a eso pasa. Entonces muchos traders ya antes de que cierre el mercado van a comenzar a vender posiblemente, o me puedo equivocar, pero lo hemos visto.
a preparación de mañana. Yo ya lo hice desde temprano porque ya me gusta prevenir que lamentar y compré los que pienso yo que pueda estar bien para bajarle el average cost. Ahora vamos a saludar a todos los que están el día de hoy que me acompañaron. Un fuerte abrazo. Ok, Máximo 7, buenos días Marvin, ¿cómo se hace un call? Tengo un video del tema a mi amigo Máximo 7, puedes poner Marvin Martínez Cell Call y te va a aparecer y ahí son como 4 videos y ahí aparecen las informaciones. Ulises Gámez, buenos días Marvin, amigo Marvin, como siempre aquí estamos muy fuertes, saludos, bendiciones, gracias Ulises, un fuerte abrazo, gracias Escobar, saludos Marvin, estamos al 100, gracias por tus videos porque me han generado muchas ganancias, un fuerte abrazo, eso es todo. Yo creo que eso es música para mis oídos. Ahora siempre analicen y estudien porque puedo estar incorrecto, ¿ok? No siempre voy a estar correcto y por lo mismo siempre analicen y estudien. Pero Escobar, gracias, un fuerte abrazo. Alfonso Estrada, muy buenísimos días a todos desde la ciudad de los vientos. Un fuerte abrazo. Danilo Valdés, hola, bien. Dice Pepillo Serna, Marvin, saludos, buenos días a todos. Un fuerte abrazo. Víctor Tolentino, buenos días Marvin, ¿cómo estamos? Letter Globe, buenos días Marvin, saludos. A Carmen Loboy, buenos días, qué bueno verte, un nuevo siempre nos tienes informados. GQ, Marvin, no se te entiende nada. A Eli Carmano, saludos Marvin, hoy se ve mejor el mercado, esperemos las criptos también las veamos verdes pronto. Mañana no sabemos cómo reaccione el mercado, disfrutar mientras dure, eso nos dice Eli. Hola Eli, un fuerte abrazo. Memo, saludos. Ironel Méndez, saludos Marvin, presente entre tarde, pero después veo el video completo. Un fuerte abrazo. Hicimos algunas compritas ahí, Ronel. Ok, hicimos ahí unos movimientos y vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Vamos a ver aquí, Gustavo. Hola Marvin, ¿qué opinas de TTWO por la compra de XNGA? Vamos a ver, vamos a analizarlas. Yo estaba algo retrasadito. Ahorita estoy trabajando entre los cursos y también ahorita que vamos a comenzar ya la temporada de taxes. Entonces me he visto un poquito retrasado haciendo análisis de videos. Les pido perdón, pero ahorita sí vamos a hacer taxes. Recuérdense que yo soy experto para TurboTax y este año voy a estar trabajando clientes también, los que deseen. Entonces voy a estar ya viniendo con la información pronto cómo lo vamos a trabajar. Y también estamos ya trabajando en los cursos. Ahora en los cursos vamos a tener en vivo solo para los miembros de los cursos, donde vamos a hacer preguntas. También van a ver mis porfolios y vamos a comenzar también un nuevo porfolio en cual vamos a comenzar de $100, cómo los vamos creciendo. Entonces el curso va a venir con varios puntos muy bonitos que los estamos coordinando. Entonces, hemos estado trabajando en el curso. Entonces muy pronto viene información también del curso. Por eso suscríbanse a lo que es a nuestro Discord o aquí a este link de aquí donde les doy mis 5 estrategias cómo logré mis metas y también ahí van a venir notificaciones de todo lo que viene. Beto Silva dice aquí, vamos a ver. Ricardo López, gracias Marvin por tu tiempo, es un placer, gracias a todos los que se conectan todos los días, aquí ya estamos creciendo y es gracias a ustedes, realmente que yo sigo aquí por el apoyo que me brindan, porque les dan me gusta a los videos, porque los comparten y eso se los agradezco. Yo trato de pues mostrarles realmente lo que yo estoy haciendo, no significa que está correcto, pero hemos estado creciendo increíblemente con pocas posiciones que les muestro. Ok, tengo varios portfolios, pero muestro algunas para que tengan una idea. Ok, pero esto solo es entretenimiento. Pero ahorita podemos decir que me posicioné para una posición millonaria en Virgin Galactic. Vamos a ver qué pasa. Hemos mantenido firmes. He estado perdiendo casi $60,000. Ok, y a mí me gusta mostrarles. Miren, ahorita ya estoy perdiendo solo $43,000. Ayer creo que estaba como los 60,000. Entonces me gusta mostrarles lo que pasa, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Y aquí es una posición ya de $200,009. Entonces es grande. Vamos a ver aquí. Saúl López, saludos y bendiciones Marvin, gracias por la información. Yo sigo lo que tú haces porque me funciona, porque yo no sé hacer análisis y siguiéndote te voy bien, gracias de nuevo. Sí, Saúl, pero siempre analizas esto. Yo puedo estar incorrecto. Entonces es muy necesario que sepan que esto solo es un entretenimiento. Y esto lo digo y lo repito y lo repito. Y esto es porque realmente eso es así. Yo me puedo equivocar, ¿ok? Y estos tienen que siempre analizar y estudiar.
Esto solamente es entretenimiento. Beto Silva, Marvin, después nos explicas bien de lo que están hablando. Bueno, ya les dije en corto. A mí, miren, yo me pongo a escuchar un poquito que sí, yo me entretengo escuchándolos. Me gusta, entonces por eso los pongo un ratito y me pongo ahí como que quietito a escucharlos. Me gusta escuchar qué es lo que hablan, qué es lo que dicen. Porque yo ya no lo vuelvo a venir a repetir, ya no me da tiempo. Entonces después comienza mi día y comienza ahí, ya no paro. Entonces ahorita aquí mientras estoy en el vivo escuchamos lo que ellos hablan, porque siguen hablando. Beto Silva, Marvin, vendiste tu stock de Lucid. Vendí un poco, ¿ok? Vendí un poco. Ahora, recuérdense, yo estoy de lunes a viernes, entonces así, si están de lunes a viernes van a entender cómo estoy haciendo mis movimientos. Yo lo que vendí fue algo que yo recompré en 37, pero algo que yo ya le había hecho sell calls que se había vendido, pues ha sido un gran proceso que le hemos hecho de Lucid, en cual cada vez le generamos dinero, ¿ok? Y entonces no solamente vendí lo que son las 2,000 acciones en ganancias porque le gané casi $6 a cada acción, sino que aparte pues compré contratos que ya estaba yo positivos. Yo tengo contratos en lo que es sell calls a Lucid, pero como están positivos siempre me conviene comprarlos. Entonces ganamos en recomprar los contratos y aparte le ganamos en vender las acciones. Ahora me preparo por si en caso cae mañana, pues puedo recomprar. Si no, igual está bien. El efectivo, pues yo ahorita pienso que los números de inflación no van a ser muy buenos y mejor me voy a tener en efectivo en el banco. Vamos a ver aquí. Y eso sí, invertí en acciones que pensé que estaban. Miren ahorita, Aurora está subiendo, ¿ok? Compramos 1,000 acciones a $8. Ya le estamos ganando 60 centavos. Entonces que esperé mi punto bajo, compramos y miren, ahorita ya estamos muy bien. Estamos ganando casi 50 centavos por acción. Compramos 1,000. Entonces estamos de una a otra. Y esta es una acción de Aurora Innovation en cual yo ya le he generado dinero. Ok, sí estoy perdiendo 1,500, pero yo esta acción ya le he generado casi $7,000. Y esto vamos atrás a videos que yo hice, a saber cuándo fue que yo vine y recién compré Aurora. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí Aurora. Porque Aurora me dio dinero, pero súper rápido. En serio que Aurora sí, ni siquiera me esperó o nada. Vamos a ver. No sé dónde está Aurora, pero por aquí, ahí estamos. Miren, hace 2 meses Aurora Innovation hice un video, compré como 2,000 acciones, se fue a 17, vendí, gané como $7,000 más los cercos que le gané dinero y ahorita volví a posicionarme una vez más. Entonces, quiero o no que aunque ahorita estoy medio en pérdidas, siempre no estoy en pérdidas en realidad porque yo ya le gané a lo que es Aurora. Vamos a ver aquí. Saber, Cristian Paredes, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, esa es una pregunta que pues nadie lo sabe. Yo creo que nadie lo sabe, solo sabemos prepararnos. Yo me preparo. Yo me preparo a lo que ya he visto. Vimos que cuando se presentó los números, pues vimos un mercado mixto. No podemos decir que vimos un mercado rojo, pero también no vimos un mercado verde, ¿ok? Pero los números sí fueron más altos, pero siempre no fue un mercado muy mal. Pero yo no personal, pues sí, no me voy a poner a riesgo a que sí estos números sean, podemos decir, peores y que sí, ahora sí sea un mercado rojo. Entonces, no, y puede hacer que comencemos rojos y ahí voy a comprar, ¿ok? Y después se mejore. Y por eso es que moví dinero para tenerlo ahí por si las dudas. Adrián Prado, gracias Marvin por todos los consejos y el en vivo de hoy. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están ahí comentando. Ahí no se olviden darle me gusta al video. Ayudan increíblemente. Ahí, si les gusta el canal, les gusta el contenido, denle me gusta al video. Me ayudan mucho. Y así seguimos creciendo todos. La idea de esto es todos crecer juntos, ¿verdad? Siempre analicen, estudien, pero esa es la idea. Entonces ahí presionen ese botoncito, compartan el video y me ayudarían increíblemente. Ahora Juan González, buenos días Marvin desde New York. Cristian Paredes, si has tenido pérdidas en la bolsa, ¿te cobran taxes o te devuelven? Miren, las pérdidas se balancean con las ganancias al final del año. Por eso muchos inversionistas, antes que se acabe el año, vienen y venden ciertas acciones que tienen en pérdidas para balancearse con sus ganancias. Recordémonos que todo se balancea.
Quiere decir que si tienes $50,000 de ganancias, pero también tienes $50,000 en pérdidas en otra acción, todo se balancea, ¿ok? Entonces, todo depende, como les digo, por eso muchos inversionistas, pues a veces venden acciones en cual antes que se acabe el año que tienen negativas y después al final recompran. Ahora, hay ciertas reglas que hay que uno ver, ¿ok? Hay ciertas reglas, ¿ok? Como el wash y ciertas reglas que uno sí tiene que saber antes de hacer estos movimientos, pero a eso tiende a pasar, ¿ok? Vamos a ver aquí. Beto Silva, Marvin, esta va a ser mi primer año de hacer taxes con Stacks. Me gustaría hacerlos contigo. Siento mucha sabiduría contigo. No, muchas gracias. Pues miren, yo soy experto para TurboTax. Ya llevo años. También cada temporada me conecto. Soy de los asesores virtuales. Okay, yo preparo taxes también para mis clientes personales y de negocios. Ahora voy a estar abriendo lo que es una agenda en cual voy a estar preparando taxes a los que deseen hacerlo. Ahora un video va a venir ya muy pronto, ya lo estoy coordinando y lo vamos a publicar y ahí va a venir información cómo lo vamos a trabajar, ¿okay? Cómo los voy a trabajar este año, ¿okay? En la forma que los trabajo es una forma en cual es segura por todo lo que está pasando en este momento. Entonces sí van a tener lo que es una conversación por videollamada mía para que vean que yo soy la persona y ahí les voy a explicar el procedimiento, pero para eso va a venir una agenda y esa agenda, todo va a venir la información en un video cómo se va a trabajar. Entonces ahí estén pendientes al video, recuérdense, ahí estamos siempre. Vamos a ver aquí, pero viene información, viene un video específico para que no haga confusión, ¿ok? Porque vamos a ver aquí, Adrián Prado, Marvin, los cursos serán solo para los miembros del Discord o para los que nos interese. Gracias, Marvin. Los cursos van a ser para los que les interese, ¿ok? Los cursos van a ser para los que interesen. Lo único que les digo yo de unirse al Discord es porque yo voy a, como cuando ya esté, voy a dar las notificaciones. Entonces, quieren estar notificados, aunque siempre lo voy a estar diciendo en los videos. Entonces, eso va a ser así, pero va a ser para todos los que les guste, pero va a venir mucho en los cursos. Entonces yo creo que lo ideal es comenzar los cursos cuando los comience, porque mucho de esto de los cursos va a venir lo que es voy a comenzar a crear lo que es un porfolio de $100 y voy a comenzar de cero, y eso va a incluir con lo que son en vivos de lo que alertas y todo lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí ya viene muy pronto. Estamos trabajando en esto. Por eso no he podido hacer muchos videos en lo que es nuevas actualizaciones, porque estamos trabajando en esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Irma Méndez, hola Marvin, ¿cómo puedo comunicarme contigo para hacer los taxes contigo? Como les decía yo, ya va a venir un video y va a venir especificado cómo se va a trabajar. Ahí ese video va a ser bien claro y lo voy a estar promocionando ya en estos días para que siempre estén viendo ahí lo del video, cómo se va a trabajar, y ahí tengan todo lo que tengan que saber claro. ¿Ok? Entonces esperen el video, ya viene muy pronto. Muchas gracias por ahí el apoyo. Y sí, ahí estamos. A ver, Cristian Paredes, gracias Marvin. Hola, buenos días. ¿Qué opinas de Yvonne? Vamos a analizarla. Tengo un listado realmente. Miren, en acciones hay miles de acciones. Es imposible saberlas todas. Yo en lo personal sí soy de los que no solo vengo y pues me puedo meter a la página ahorita y ver ciertos puntos y decirles sí, no, no. Yo en mis análisis son muy, pero muy complejos, ¿ok? Y esto viene en los cursos porque lo estoy mostrando cómo hago yo realmente un análisis. Ahora, no es por nada, pero muchos de los movimientos que hemos hecho, incluyendo el año pasado, ganamos cientos de miles de dólares. Ahora, sí, nos metimos a ciertas acciones que pues sí eran riesgosas, pero tenía mucho potencial en crecimiento, pero les encontraba algo que podemos decir que me gusta, y eso es algo, vamos a explicar los cursos, qué es lo que les busco. Pero podemos decir que así como el movimiento Lucid Group, muchos no creían en esta empresa y miren a qué precios está ahorita. Y esto es en una bolsa roja, digamos, ahorita en una economía de dudas. Yo me imagino esta acción, ahorita que todo gira otra vez, va a estar entre los $150. ¿Okay? Por eso 2,000 acciones las tengo ahí, y créanme que 2,000 acciones es muchas acciones cuando esta acción explote. Entonces por eso las dejo ahí, pero también veo otros movimientos que siento que pueden ser fuertes, y aquí ya estamos posicionándonos. Entonces, como les digo, yo cuando me siento a hacer un análisis, analizo ciertos puntos, pues no los hago rápidos porque yo siento que debe de trabajarse bien. Ahorita vamos a resetear la cámara y seguimos aquí.
Bueno, todavía estamos aquí, seguimos aquí. Sabe Leonardo Orozco. Y si todos compramos Virgin Galactic. Bueno, no siempre analice y estudie porque puedo estar incorrecto. Miren, Virgin Galactic, amigos y amigas, es una empresa riesgosa, ¿ok? Súper riesgosa, ¿ok? Y esto es así. Son muchos factores. Son muchos factores que pueden pasar mal en realidad en Virgin Galactic. Pero también puede revolucionar y esto es lo que tenemos que ver. Yo creo que es como Tesla en su momento. Que Tesla, ¿qué es lo que pasó? Había muchas críticas y mucho que no iba a pasar. ¿Ok? Y pues al final, miren ahorita a nivel que vamos, yo creo que en 10 años vamos a contar los automóviles de gasolina. A este nivel, a este paso, yo creo que sí. Vamos a contarlos porque solo van a asistir en lo que son las carreras y que las personas van a querer ir a oler ¿cómo es? Como la gasolina quemada y todo. Creo que se van a llenar más porque van a extrañar ese olor. Porque en realidad que a este paso que vamos con los vehículos eléctricos, no, sí, pero cuando recién comenzó la industria, fue una industria muy criticada, ¿ok? Fue una industria, pues podemos decir, muy atacada. Recordémonos también, teníamos grandes empresas de automóviles de gasolina que pues una o dos no querían que entrara a esta nueva industria. Y al final de todo terminó rompiendo, pero fue algo muy difícil. Y por eso tenemos que ver también su acción de Tesla, todo lo que ha sufrido y todo lo que se ha visto. Ahora, igual tenemos que ver, esta es una nueva industria, es una industria que puede revolucionar. Ahora, a mí en lo personal, la empresa hermana que acaba de entrar, que es Virgin Orbit, nos demuestra que estas empresas van a crecer acorde a su tecnología y se van a ir mejorando. Virgin Orbit, que es la hermana de Virgin Galactic Holdings, podemos decir que usa su misma tecnología e idea para generar dinero en lanzar satélites, ¿ok? Que lo que hacen es que si una empresa quiere un satélite, vienen ellos y vuelan un Boeing a lo que es el área y después de ahí, cuando están volando el avión, ahí lanzan el cohete en medio vuelo. Y eso significa que no tienen que tener una estación fija, sino que pueden ellos viajar y lanzar estos cohetes y poner lo que es el satélite donde lo quieran poner. Esto es increíble y esto es muy buena idea. Pero todo esto se va a la tecnología que está creando Virgin Galactic. Quiere decir que si ellos vienen y se llegan a sentar bien en lo que es todo lo que tiene que ver con el espacio, vamos a ver estas empresas volar. Okay. Una y dos, siento que Virgin Galactic puede ser la primera empresa que logre subir a personas en el espacio que pagan. ¿Okay? Claro, va a ser costoso en un principio, pero ¿qué es algo que no es costoso en un principio? Era como los Teslas. En este momento los vehículos eléctricos, pues podemos decir que en un principio solo eran muy caros, pero ahora conforme va pasando el tiempo se vuelven más económicos y más económicos. Y ahorita estamos viendo a Chevy, creo que va a lanzar un SUV a $30,000, un vehículo eléctrico. Entonces tenemos que ver que esto de la alza de la alza de los precios es temporal. Entonces, quiero o no, creo que puede ser un catalítico fuerte. Ya estamos posicionados con 17,000 acciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto solamente es entretenimiento, puedo perder el dinero, entonces no lo hagan, mis amigos y amigas. Vamos a ver aquí. Cristian Paredes, yo miré el crecimiento de Coca-Cola y Pepsi. Ya miró el crecimiento de Coca-Cola y Pepsi. Aquí las tengo. Estas son posiciones que yo ya tengo por sí. Yo tengo otros portfolios, ¿ok? Entonces, sí, tengo Coca-Cola. A mí me gusta la Coca-Cola. Entonces, y es muy bueno. Realmente son buenas. Miren, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Cuando viene inseguridad, venden y se mueven a empresas que pues Coca-Cola es Coca-Cola, ¿ok? Y una parte ganan, si no saben, ganan dividendos por tener en Coca-Cola. Entonces tiene sus pros y por eso vemos que cuando entra la duda, ¿qué es lo que hacen? Es que se mueven a estas empresas. Ahora yo tengo mi portfolio de solo empresas seguras
donde pues sí, ahí tengo, y una de esas es Coca-Cola. Cristian Paredes, siento que Coca-Cola está bien desvalorada a comparación de Pepsi, ¿ok? Sí, digamos, miren, Coca-Cola es Coca-Cola, pero lo que sí es que gana dividendos y es una posición que se ha mantenido muy estable, y eso es que lo que gustan los inversionistas más cuando entran a estas dudas, ¿ok? Antonio Estrada Marvin, cuando podrías usted analiza Gilat. Gracias, un fuerte abrazo. Entonces, aquí vamos, con esto estamos ya lo que es terminando la apertura del mercado. Ya vimos, hicimos ciertos movimientos, nos preparamos, como les dije, se vinieron 2,000 acciones de Lucid, ¿ok? Usamos el dinero para invertirlo en posiciones que yo estaba negativo. Ahora ya tenemos 17,000 acciones en Virgin Galactic. Ya tenemos Aurora, la subimos, y Sostrock. Siempre nos quedamos con dinero en efectivo para mañana. Mañana van a ser los números. Y ahorita lo que es Jerome Powell sigue hablando. Le están cuestionando, le están haciendo preguntas. Las ha estado respondiendo bien, pues vemos un mercado verde. Está diciendo que pues específicamente la Fed en este momento no tiene fecha fija para subir los intereses. Que sí lo van a hacer este año, pero no tienen fechas fijas porque ellos están trabajando a lo que está sucediendo en este momento. Esto le gustó al mercado. Pocas palabras, si los casos siguen subiendo, si todo sigue, bueno, puede hacer que haya un retraso en subir los intereses. Pero que sí, su planificación es subirlo este año porque la economía pues ha estado creciendo, y una u otra pues tienen que combatir la inflación, que la inflación pues ha estado creciendo cada vez más, y mañana vamos a ver cuánto más está creciendo. Recordémonos que muchos esperan un 7.1, un 7.0, lo que es la inflación el día de mañana. Si llega a llegar a estos números, sí espero ver un mercado pues así similar al día de hoy. Ok, pues recuérdense, usualmente cuando ya el mercado sabe que va a ser un número más alto, pero no importa, media vez ellos saben. Si llega a sobrepasar el 7.2 o 7.3, podamos ver algo de rojo, ok. Entonces mucho ahí, ojo con lo que pase el día de mañana. Sale a las 5:30 de la mañana, entonces ojo a lo que estén pasando. Espero que les haya gustado lo que es esta apertura del mercado, ok. No duden de darle me gusta al video, suscríbanse al canal, no se vayan sin darle me gusta, ayudan increíblemente al canal. Aquí seguimos, vamos a escuchar un poquito ya lo que es la finalización de apertura, ya viendo lo que ellos están hablando, y después lo vamos a terminar ahí. Les mando un fuerte abrazo y vamos a escuchar aquí lo que está pasando, y después vamos a terminar el en vivo. How it is useful to unbundle, though, these aggregate numbers so that we understand a little bit more about what's happening. We understand that it's a more complicated story. For example, amongst black workers, the unemployment rate remains stubbornly high at 7.1%, more than twice what it is for white workers. So, Chair Powell, could you tell us, how should the Fed consider factors like this as you evaluate economic strength and whether the economy has reached full employment? The factors, what I'm referring to as unbundling these aggregate numbers, so we understand more deeply what impact where we are with the different sectors of our economy. Sure. So we do look at a wide range of indicators to determine whether labor market conditions broadly are consistent with maximum employment. It's not a single number like inflation can be. And you mentioned a couple of them. So what we saw at the end of the last very long expansion was that unemployment rates and the gap between white unemployment rates and other unemployment rates were at all-time lows. And this was a very desirable feature, and really a feature of having a tight labor market. So that's something that's a little bit of something that tells us whether the labor market is tight. We're not targeting a particular number there, but we're using it to inform our thinking. You mentioned African-American unemployment, which is at 7.1. It dropped by 2.9% this year. That's the same decline as for white workers. The other thing I'll say is that there was an increase in December of 5 or 6 tenths among black unemployment. It's a much smaller sample size, and it's pretty volatile, so we would tend to look for a couple of months. It can bounce around more than the overall aggregate. Another key aspect of maximum employment, though, is participation. So we also want to think that participation is at its structural high level.
and there isn't a lot of slack in that pocket. And that's been, we saw that at the end of the last cycle. We saw participation holding up in the face of demographic decline. And so that's another thing that we look at carefully. Yep. Thank you. I agree with that. And I think that we are in Minnesota, as we are all over the country, experiencing a shortage of workers. And I'm glad to see that what we are seeing, in fact, is wages increasing, especially for people who are in lower wage jobs. And that for the first time in a long time, workers, I think, have increased bargaining power, which is a benefit to them. So these are complicated issues. I think it's important that we kind of look beneath some of these aggregate numbers. But I want to touch on another issue before I wrap up here. You and I have talked about my grandmother, Avis Mason, who was born in 1898 and who became the president of a small community bank in Etna Green, Indiana. Her father, who started the bank, was blessed with 3 daughters, which is how she became president. Like so many banks around the country and over the years, her bank was ultimately sold to a larger bank and became part of the story of increased consolidation in the financial sector. And this pattern has repeated itself for decades in Minnesota and all across the country. Over the last 30 years, the number of banks in this country has been more than cut in half. And we've seen, I think, the harm that Bueno, mis amigos, con esta me despido. Espero que la hayan pasado increíblemente. Vamos a venir y nos vemos en lo que fue el cierre. Vamos a vernos en el cierre y nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Impacts of consolidation.